En ecomedios.com. Seguinos en Instagram, @ecomedios. Lunes otra vez sobre la ciudad, la gente que ves vive en soledad. Soberbo que Muy buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa de Lunes otra vez, lunes 7:04 de la noche, ¿no? ¿Ya sería? No sería la tarde. Lunes 8 dije, me No, asusté, no. lunes 8 de junio. Sí, lunes 8 de junio. Estamos acá en Ecomedios como todos los lunes, AM1220, en el streaming también, con mi coequiper, con el señor Mariano Werner, a quien tengo el gusto de saludar. Muy buenas noches. Buenas noches, feliz día del periodista para mi compañero, mi coequiper feliz día. y los colegas que tienen la desgracia de tener que escucharnos a esta hora un lunes. También estamos de estreno, hay que decirlo, a los Sí, que nos están tenemos- siguiendo por tenemos nuestra plataforma multimedia, lunes otra vez con estreno de logo, obra de... El señor Matías Hurtak. Sí, estuvo Nuestro productor. esculpiendo todo el fin de semana un nuevo logo. Esto es lo que quedó. Impresionante, más colorido, un poquito más colorido. Cambiamos, nos No sé ponemos. si colorido justo no sé. No, pero más colorido que lo veo más. No, tiene como una cuestión ahí más artística de la Claro. ciudad de fondo, el sol que celeste, asoma, ¿no? etcétera. Estamos No, como más. yo banco. Me siento más team selección. ¿no? Banco. Sí, ¿No lo ves ahí? tiene una cosa mundialista. Ahí está, ahí lo podemos- así, Tiene para- una cuestión mundialista, para ¿no? Una nada- bandera argentina ahí. Para nada inteligencia artificial, la gente que no piense No, mal, ¿eh? no, Esto diseño es todo- gráfico puro. Todo creatividad humana. Así que está bien, estamos a tonos con el Mundial. Señores, nosotros tenemos muy claro que dentro de 4 días nada le va a importar de lo que tenga que ver con la política y la economía, Y sí. porque arranca el Mundial de Fútbol. Sí, señor. Y sí. El jueves, México-Sudáfrica, el primer partido. Va a haber, no sé, ya no me acuerdo cuántos partidos hay, porque... ¿Ciento y pico? ¿O estoy exagerando? Sí, no, pues es una locura Y la yo cantidad de partidos que hay. a diferencia de otros mundiales, traté de, precisamente porque hay muchos más, me autodesafié a tratar de ver al menos Todos los que un pueda. toque, no te digo los 90 minutos, un toque de todos los partidos O sea, mundiales. 5 minutos, 10. 10 minutos y ya cumplo. Tengo que poner un mínimo, todavía no lo establecí, pero 10-15 minutos mínimo de todos los partidos mundiales. Pero, ahí Hurtak tiene el fixture. Hurtak tiene el fixture de los de antes, digamos, ¿viste? Porque ahora Sí. existen aplicaciones, existe... Sí, no quiero. ¿No? Necesito ir a una Esta cuestión de que carnicería. con el celular puedes estar informado minuto a minuto de quién metió el gol. Sí. No, Hurtak tiene exactamente el fixture de carnicería donde vos ponías... Sí, con lapicera, ¿no? claro. Jugaba, hacías como una especie de prode. Sí, también. exactamente. Necesito eso. Tengo que ir. Mañana voy a ir a. El de un billetera, almacén. el de Voy a ir- billetera. Sí, El exactamente. fixture de billetera. Voy a ir a un almacén y voy a decir, dame el fixture. Y te van a decir, mire maestro, estamos en el 2026, si quiere ahí tiene un QR y se puede bajar. No banco nada. Aplicación. Pero bueno, estamos todos esperando el Mundial, obviamente, todos esperando a la selección argentina. Mañana habrá un nuevo partido de la selección, juega con Islandia, el último amistoso. Así que contamos esto porque estamos todos en clima mundialista. Es más, yo creo que tenemos calor, porque en Dallas hace calor, en Sí, Estados Unidos ni hace calor, y acá estamos sintiendo el calor mundialista. 104 partidos, me corrige acá Javier Pensic. 104 partidos. Siempre atento. Bueno, 104 partidos son los que voy a tener que ver en un mes y medio. Bueno, está bien, la Eh, gente va básicamente a pegarse Ni a hablar. los medios de comunicación Ni para hablar. ver cómo le va a estos Ni partidos, porque al que le gusta el Mundial no le importa si el partido es Francia-Inglaterra o es República del Congo con Canadá, digamos. Partidazo. Claro, o sea, no distingue, no hay criterio, No, es para todo. nada, para nada. Qué difícil va a ser mantener ya esta semana, ni siquiera esperando que juegue la selección, ¿eh? Qué difícil va a ser mantener la atención de la gente. Por ejemplo, este jueves es la apertura del Mundial. Claro. Y es el día que sale, por ejemplo, la inflación de mayo. ¿Vos te pensás que a la gente le va a importar cuál es la inflación de mayo? Nadie va a mirar esa Está bien. noticia, nadie la va a leer. La va a tener que escribir igual, pero... Claro, nadie la va a leer. igual el día está pautado ya el día que sale la inflación, digamos, ¿no? Sí, O sea, no, tocó en verdad justo cayó el día que arranca Sí, el Mundial. exactamente. Pero sí, es una sensación muy extraña esa, que uno, los que hacemos medios digitales,
estamos escribiendo para alguien que no le interesa leer eso, digamos, ¿no? Porque el jueves, o sea, uno cuando escribe en un momento normal del año dice, bueno, esto hay un público que le interesa, o esto es importante para tal cosa, o esto seguramente lo van a mirar. Cuando está el Mundial de Fútbol, la verdad, importa más el festejo del jugador de Senegal que lo que usted escriba sobre el Banco Central. Por eso sí, y ni hablar los días que juega la selección. Cuando juega la selección, cualquier cosa que escribas vos del peronismo, de la interna del peronismo, lo lamento. No lo va a leer, no lo va a leer ni Kicillof. Ni los del peronismo. Nadie lo va a leer. No, porque así, estamos en otra sintonía. Bueno, obviamente a lo largo de todo el programa vamos a hablar de lo que fue el fallecimiento del Indio, todo lo que se generó en la política, porque hubo diálogos cruzados, un poco les voy a contar de eso, porque hubo un silencio que aturdió para mí del lado del gobierno respecto a el funeral de un ícono popular de la cultura argentina como el Indio Solari, y lo que generó también en la calle ayer. Me parece que todo está un poquito enmarcado en el terreno de la política, así que vamos a hablar de eso. Todas las canciones que vamos a poner hoy van a ser del Indio. Me parece que ha sido el tema del fin de semana y nosotros lo extendemos en esta noche de lunes. Y también vamos a tener algo de economía, vamos a tener entrevistados con los que vamos a desarrollar otros temas, pero lo que sucedió durante el fin de semana, el fenómeno popular que se vio, que se expuso en el funeral del Indio en Avellaneda, y toda la organización logística que hubo alrededor de ese funeral en muy poquitas horas, que estuvo a cargo de Máximo Kirchner, Axel Kicillof y Jorge Ferraresi, se las cuento en algún momento del programa, pero me parece que también abren una puerta a un costado de la política, sobre todo a la interna del peronismo. Pero después les cuento por qué se tiene esa vinculación. Primero nos presentamos, arrancamos, lunes otra vez. Auspician Lunes otra vez. Paga tus impuestos y servicios con QR desde la web de Provincia Net Pagos. Podés hacerlo con cuenta DNI o cualquier billetera digital. Fácil, rápido y seguro. Hacelo ingresando en pagosnet.provincianet.com.ar. Provincianet, una empresa de Provincia Servicios Financieros. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor. Bronca, ¿por qué no se desaloja el corte? Pero tiene que desalojar ya ellos. Esto me indignaba tanto como a vos. Por eso tomamos la decisión de ordenar las cosas. Ya evitamos más de 1000 cortes de calles con los operativos antipiquetes. Porque con ley y orden, los porteños pueden volver a circular con normalidad. buenosaires.gov.ar/orden y seguridad. Conocé Mi Quilmes Digital, la nueva plataforma integral que facilita trámites y servicios de gestión municipal. Ingresá a mi.quilmes.gov.ar y comenzá a resolver fácil y rápido. Quilmes Gobierno. Seguimos para adelante. Volvió Rosario y sus miles de planes para disfrutar este año. Con sus festivales, teatros y recitales para todos los gustos. Con los eventos deportivos más emocionantes y la pasión que nos caracteriza. Volvió Rosario con paseos por la costanera, mates en la playa y tardecitas soñadas. Volvió Rosario. Ahora te toca volver a vos. Te esperamos con un 2026 lleno de sonrisas. Municipalidad de Rosario. Inscribite en las escuelas deportivas municipales de Merlo. Elegí la disciplina que más te gusta: básquet, hockey, tenis, taekwondo, pádel, skate y muchas más. Para niños, niñas y adolescentes de 6 a 17 años. Inscripciones abiertas a escuelas deportivas municipales. Ingresa a www.merlo.gov.ar/escuelas deportivas. Gobierno del Pueblo de Merlo. Gustavo Menéndez, Intendente.
Durante años, los vecinos de Tigre lo pidieron. Hoy se puede ver, se puede tocar, se está construyendo una obra de 15.000 metros cuadrados con quirófanos, terapia intensiva y 150 camas para cuidar a nuestros vecinos como se merecen. El Hospital Municipal de Alta Complejidad avanza, crece cada día y cada ladrillo que se pone es un paso más hacia el sueño de toda una comunidad. La salud es nuestra prioridad. Tigre, municipio. Córdoba tiene tantas opciones que muchos la llaman la capital de escapadas todo el año. Un destino preparado para que conectes con la naturaleza cuando quieras. O metas un fin de detox para recargar con el aire sanador de las sierras. Hacer deporte, comer como te mereces, brindar con un gran vino. O vivir Semana Santa pero visitando a un santo de verdad. Un lugar preparado para que puedas disfrutar todo el año. Vení a Córdoba, disfruta más fácil. Agencia Córdoba Turismo. Gobierno de la provincia de Córdoba. ¿Qué tienen en común ella que vive en Chascomús y el que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas. Distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común: estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Si vivís en José Cepaz, tené en cuenta las direcciones y teléfonos de los hospitales. Traumatología y Centro de Tratamiento Vías Aéreas Domingo Angio, Padre Ustarroz 5258, teléfono 02320-353101. Alta Complejidad Rubén Caporaletti, Avenida Croacia 2312, teléfono 02320-353102. Anexo de Alta Complejidad Rubén Caporaletti, calle Buenos Aires y Lima, teléfono 02320-353102. Cardiovascular y Metabólico Miguel Maca Bulján, Dinamarca 3627, teléfono 02320-353103. Esa escapada a San Juan aparece cuando alguien de la familia dice: ¿y si vamos a visitar a la tía? Y todos sabemos que no es solo por la tía. Es por ese asado largo de finca, con una puntita de espalda y ricos vinos. Las caminatas entre montañas que te devuelven el aire. O por pedalear juntos en rutas infinitas. Son esas noches en el Teatro del Bicentenario que te erizan la piel y donde renovas tu espíritu en la difunta correa. Porque en San Juan, cada plan simple se convierte en un gran momento para compartir. Venite a San Juan. El otoño es más lindo. San Juan. Energía única. www.sanjuan.tour.ar. El municipio de Moreno pone a tu disposición Moreno Alerta, una app desde donde podrás pedir ayuda policial, de bomberos o del SAME. Desde el momento que pedís ayuda, quedás conectado al centro de monitoreo, que seguirá paso a paso y en tiempo real tu pedido de ayuda. Es muy sencilla y fácil de usar. Bájate la app a tu celu. El municipio a tu servicio. Municipio de Moreno, donde crece la esperanza. En invierno, usa el aire acondicionado en 22 grados para calefaccionar tu hogar. Cuida la energía. Sumate al cuidado del planeta. Edenor. Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Encontranos en X como @HCDiputados. En Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA. También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram. ¿Querés empezar a estudiar? Ingresá en aprender.lomasdezamora.gov.ar, una plataforma donde encontrás toda la oferta para abrir nuevas puertas y formarte en tu camino profesional. Municipio de Lomas de Zamora, Gobierno de la Comunidad, Intendente Federico Otermín. El monóxido de carbono es un gas invisible y sin olor, pero muy peligroso. Para prevenir riesgos, ventilá siempre los ambientes y mantén los artefactos a gas en buen estado. No tapes rejillas de ventilación y realiza controles periódicos. Informarte es la mejor forma de cuidarte. Para más información ingresá en naturgivan.com.ar. Te presentamos Portal Avellaneda. Ahora podés hacer tus consultas, reclamos y trámites desde donde estés, cuando quieras. Sin filas, sin esperas, rápido, simple y seguro. Entrá a portalavellaneda.mda.gov.ar o descarga la app. Portal Avellaneda, el municipio a un clic.
Baja un cambio, un minuto no vale la vida. 73 vecinos mueren por año en accidentes de tránsito. Respetá los límites de velocidad, 60 km por hora en avenidas y 40 en calles. Lo que haces cuando manejás importa. La Plata Capital, Municipalidad de La Plata. Somos los que fabricamos la tele que tenés colgada en tu casa. Somos los que producimos el aire que acondiciona el clima de tu hogar. Somos los que hacemos el celu que te conecta con el mundo. Somos Afarte. Somos industria. ¿Querés más vacaciones? Disfrutá Escobar todo el año, a solo 1 hora del Obelisco. Descubrí un destino con naturaleza, cultura y aventura. Navegá, explorá, viví la magia de sus olores, sabores y colores. Te esperan ferias, festivales y experiencias únicas. Escobar, cerca tuyo. Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente, la mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 10 años sin pagar nada, para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo. Llegó a Almirante Brown la telemedicina. Se trata de un sistema que permite realizar consultas médicas clínicas, pediátricas y psicológicas virtuales. Podés usarlo desde la comodidad del hogar las 24 horas sin necesidad de trasladarte. Ingresá a la telemedicina descargando la app Brown Previene o entrando en www.almirantebrown.gov.ar. Todos somos Brown. Seguimos en el aire de Ecomedios, aquí en el lunes otra vez. Vamos a charlar con nuestro primer entrevistado, el intendente de Tigre, el señor Julio Zamora, a quien tengo el gusto de saludar. Julio, Joaquín Mújica Díaz, Mariano Wendel te saludan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Joaquín, Mariano? Buenas noches. ¿Cómo les va? Bien, bien. Gracias por atendernos. ¿Sos ricotero vos o no? ¿Fuiste ricotero en una etapa? Sí. Algo, sí. Sí, me gustan mucho las canciones de rock. ¿Y qué reflexión haces de lo que pasó el fin de semana, digamos, del fenómeno popular? Bueno, creo que, digamos, hay momentos en la vida de un pueblo en donde surgen espontáneamente estas manifestaciones, ¿no? Y creo que si eso lo trasladamos a la política, también pasan esas cosas. Momentos en la historia donde uno no lo espera y suceden, digamos, búsquedas de sentido de la población a través, del fallecimiento de un líder o a través de un hecho que afecta a la población. Surgen estas manifestaciones o sentidos de cambio que se dan en la sociedad, ¿no? Esto es un dato, digamos, de lo del indio que creo que es positivo, ¿no? Porque, toda la gente valoraba su llegada a los sectores más humildes, a pesar de ser un representante de la cultura, o no obstante ser un representante de la cultura, que llegue tan a fondo en sectores que yo los veíamos con mucho cariño, como hablaban de él, ¿no? O sea, él me sacó de la droga, él me ayudó a militar políticamente, ¿no? Me marcó ese camino con su poesía, con sus canciones. Creo que el arte también tiene una vocación transformadora y el indio en ese sentido aportaba a la creación de un mundo distinto. Pues es que ayer para mí hubo dos datos políticos, ayer durante todo el fin de semana, ¿no? Sábado y domingo. El primero tiene que ver con el peronismo, que hubo una coordinación entre sectores que no se estaban hablando mucho. Vos lo sabés, sos un hombre del peronismo, sí. Más o menos vas siguiendo el día a día. Vos sabés que Máximo Kirchner y Axel Kicillof no se estaban hablando, de hecho no se hablaban desde octubre, y terminaron junto con Jorge Ferradici coordinándolo a este escenario. Primero, te dejo plantear una pregunta ahí, si te parece que eso puede servir hacia adelante ya en términos políticos, digamos, si hay un deshielo en ese vínculo. Y después el otro hecho político fue que el gobierno se quedó en silencio durante todo el fin de semana, y la verdad es que sorprende porque a mí la sensación que me da es que le queda ajeno lo popular, digamos, ¿no? Le queda o lo pone en un lugar un tanto incómodo al gobierno nacional este fenómeno popular. Sí, o deja pasar los hechos, pierde iniciativa política, teniendo en vista que es el oficialismo, tendría que tener más iniciativa política, ¿no? O sea, si bien decir, no es en el Congreso, pero
rápidamente algún vocero que, bueno, hoy ya los perdieron, pero bueno, algún otro vocero que pueda tomar la comunicación de gobierno. Eso creo que está ausente a partir del hecho de Adorni, ¿no? Y en el sentido del peronismo, es saludable que dos dirigentes dialoguen. Creo que hasta que no tengamos ya lo venimos diciendo desde hace tiempo, ¿no? Una lectura con respecto a los últimos 4 años del último gobierno que tuvimos, se podrá llegar a una unificación para ganar, pero para gobernar es mucho más difícil, ¿no? Teniendo en cuenta los últimos hechos que vimos de violencia verbal hacia el gobernador o de contestaciones por parte también del gobernador. Creo que eso no está saldado todavía. O sea, para vos, 2 años y medio de Milei, el peronismo todavía no ha logrado hacer una autocrítica profunda del fracaso del gobierno del Frente de Todos, digamos. O sea, sí, pensándolo para adelante, falta todavía meter la cuchara en el pasado y resolver esas falencias que hubo en la gestión. Sí, porque creo que hay hechos graves que pasaron y de los cuales no se habla y no se intenta decir nada. O sea, hemos visto que han salido, no sé, ministros del gobierno de la provincia de Buenos Aires, y no hay una explicación, digamos, el caso de las CIRAS también es algo que creo que llama a una reflexión por parte de quien pretende volver a ser gobierno, ¿no? O sea, que creo que si no hay una crítica con respecto a eso, y no quiero poner nombre propio, porque tampoco está centralizado en una sola persona, sino que era un mecanismo que creo que nos hizo mucho daño y que nos deja ante empresarios con los cuales uno habló el sabor de que, bueno, si este tipo de dirigencia vuelve a gobernar, va a tener las mismas prácticas, porque en ningún momento hay una explicación con respecto a esos temas. Julio, acá Mariano Wender, ¿cómo estás? Te quiero repreguntar sobre esto, porque es interesante lo que vos comentás. Sí. ¿Vos cómo te imaginas ese proceso? Porque así como vos lo comentás, parece algo profundo y algo todavía no conversado o con cosas que no cicatrizaron ahí. ¿Cómo te imaginas que tiene que ser ese proceso? Porque con la división de tribus que hay hoy en el peronismo y las fuerzas que lo rodean, parece difícil encarar una discusión de la dimensión que vos planteás. Y hubo 3 oportunidades políticas de poder discutir un liderazgo en este último tiempo y no se llevaron a cabo. Hubo más, ¿no? Pero yo digo básicamente 3 elecciones en donde el peronismo podía llevar a cabo una interna. Estamos hablando obviamente de las elecciones de septiembre, las elecciones de octubre y las elecciones del Partido Justicialista, y, digamos, primó el hecho de, bueno, no hagamos olas, dejemos todo como está, vayamos llevando el peronismo así como está, que llegamos enteros, o llegamos todo peleado, pero llegamos enteros, en el convencimiento de que eso nos va a llevar a la victoria. Y la verdad es que nosotros necesitamos algo más que victoria, necesitamos previsibilidad, necesitamos cohesión desde el punto de vista ni siquiera ideológico, de las prácticas de gobierno, ¿no? De las prácticas de gestión, y eso no se puso en discusión dentro del peronismo, lamentablemente, ¿no? Pero ¿cómo se encamina esa discusión, digamos, del programa? Bueno, primero no hay que no hay que descarnarse ni tirar a nadie por la ventana. Lo que sí hay que tener en cuenta que hubo una práctica del funcionariado en la gestión que no estuvo a la altura de las circunstancias. Y eso hay que debatirlo en un ámbito que puede ser un congreso del PJ, que puede ser una reunión de la dirigencia que vaya más allá de las 3, 4 personas que hoy dirigen o, digamos, de alguna manera conducen el proceso político dentro del peronismo, y abrirse. Digamos, lo que hemos visto hasta ahora, por lo menos en la experiencia nuestra, es que se han cerrado y que han expulsado a todo aquel que ha querido tener una actitud crítica. Julio, hace unos días hablaste en Modo Fontevecchia, el programa que tiene Jorge Fontevecchia,
Y diste una definición, para mí, de las más duras que he escuchado entre los dirigentes del peronismo en estos últimos meses. Dijiste que hay una alianza entre el kirchnerismo y Sergio Massa para impedir la renovación peronista. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ves? Primero, veo política y está muy bien, digamos, que si uno estuviera en ese sector haría lo mismo. El statu quo es el que prima en materia política, ¿no? Quien tiene el poder y quien tiene el manejo de los espacios de poder trata de conservar ese poder. Quizás la palabra kirchnerismo es muy amplia, yo lo delimitaría exclusivamente a la Cámpora, ¿no? Que es el que tiene, digamos, más influencia tanto en la estructura legislativa nacional como en la legislativa provincial y en los espacios de funcionariado de la provincia de Buenos Aires y el Frente Renovador. O sea, lo que hemos visto a partir de estos cierres electorales que yo te los nombraba como momentos oportunos para un cambio, se han visto que esos dos sectores trabajaron en comunión para tratar de limitar las posibilidades de que emerja un liderazgo del gobernador Kicillof, ¿no? O sea, no pudo, a partir de ese tabique, digámosle así, impulsar una renovación auténtica dentro del peronismo. O sea, vos creés en definitiva que los dos espacios, Frente Renovador y la Cámpora, lo que están haciendo es cortar el crecimiento de Kicillof como exacto, y un liderazgo potente dentro del peronismo y claramente un potencial candidato a presidente del peronismo. Exactamente, pero también, o sea, lo vemos en estructuras concretas, ¿no? Lo que pasó en Parque Norte es un globo de ensayo tendiente a eso también, a horadar y a ponerle enfrente a sectores al gobernador Kicillof. Esto, digamos, yo lo veo así, de esa manera, y está impulsado por estos dos sectores. Y digo, Julio, más allá de cómo hacia adentro el peronismo debe reorganizarse con todo este escenario que vos describís, hay una pregunta ahí también que se impone de cierta forma, que es cómo el peronismo reconecta con el electorado, con la sociedad que hace poquito menos de 3 años le dio la espalda y prefirió la opción de Milei. Evidentemente hay ahí algún terreno que el peronismo necesita recuperar. ¿Con qué discurso, de qué manera, enamorando de nuevo a la sociedad, crees que el peronismo lo puede hacer con todo este contexto? Bueno, primero, efectivamente, lo que vemos es un vacío político. O sea, hay un vacío político porque, a partir de errores cometidos, lo que fue pasando dentro de nuestro movimiento es una pérdida de sentido. Una pérdida de sentido que no mira al pasado, pues yo creo que tenemos que mirar un poco hacia el pasado para que nos dé esa fuerza necesaria para poder construir sentido en la sociedad más vinculada a lo popular, al peronismo. Eso ha quedado vacío y lo peor, sin liderazgo. O sea, y hoy no tenemos, hoy la única propuesta que vemos es fuera Milei, vamos a la crítica más quizás solapada que se dice, bueno, el tema del déficit no se discute, el peronismo no tiene que tender a gobernar sin déficit fiscal, aceptando, digamos, indirectamente algunas cuestiones en las cuales Milei tomó la centralidad política, ¿no? Pero no alcanza con eso, no alcanza porque pasaron muchas cosas dentro del peronismo como para poder dejarlas soslayadas, ¿no? Y eso, por eso no quiero que esto signifique atacar a ningún referente. Lo que atacamos es a la mala praxis desde el punto de vista de la gestión política que nos deja expuestos, ¿no? Porque cualquier temita uno ve que desde algún medio de comunicación que es más ligado, digamos, al oficialismo, lo primero que sacan a la luz son esos temas. Entonces tenemos que discutir esos temas y ir para adelante, ¿no? Pero primero hay que decir, bueno, en este tema se falló, ahora vamos
a reconstruir el peronismo desde una nueva ética, desde una nueva económica, ¿no? Porque también es cierto que lo tiramos a Martín Guzmán por la ventana y resulta que Martín Guzmán, digamos, es un economista reconocido internacionalmente. Digamos, que hizo todo un esfuerzo por parte del gobierno nacional de ese entonces para lograr la mayor justicia en la negociación con el FMI. Y le pedíamos que baje las ganancias y le pedíamos que lo ponían contra las cuerdas, básicamente, ¿no? O sea, fue un operativo que lo vimos en el último mes que tuvo que presentar su renuncia, que no es que se escapó, que dicen cómo se fue. No, Guzmán, digamos, lo limaron durante un mes aproximadamente. Si uno ve las noticias de ese mes, cómo desde la Cámara de Diputados como se lo intimaba, lo digo entre comillas esto, al ministro a que provoque tal o tal política. Y entonces, esos errores también son parte de un proceso de desgaste ante la sociedad, ¿no? O sea, estábamos discutiendo dentro de nuestro propio espacio el rumbo de nuestro gobierno y así lo descubierto. Y ahora no lo queremos discutir. Ahora tuvimos una derrota y no la queremos discutir. O sea, no se hablan de esas cosas. ¿Vos sabés que y Alberto Fernández lo pasamos por arriba. Vos sabés que uno de los que venía reclamando durante hace un tiempo el tema de que faltaba autocrítica era el propio Kicillof, que lo ha dicho incluso hasta con mensajes públicos, me parece a mí bastante claros o entre líneas, pero que faltaba una autocrítica, sobre todo de esta cuestión de decir, bueno, si uno de los grandes problemas que tuvo el Frente de Todos en su momento fue que no hubo un acuerdo programático sólido para lo que venía. De hecho, hubo una discusión que partió aguas, que fue cómo hacemos para negociar con el FMI, y generó ese desgaste del cual vos hablás con Martín Guzmán. Lo mismo el tema tarifas. ¿Te acordás de aquel subsecretario Basualdo que derivó en una crisis de gobierno, una cosa completamente ilógica, digamos? Pero ¿por qué? Porque en definitiva no había ni acuerdo con la política tarifaria ni acuerdo con la política en el vínculo internacional con el FMI. Digo, a esas cosas son las que entendés vos que el peronismo tiene que dar un debate de fondo y que el tiempo empieza a correr y que en un año estamos otra vez eligiendo. Bueno, pero le costó muy caro a Axel, desde el momento que dijo simplemente algo tan débil desde el punto de vista, no débil de él, sino débil desde el mensaje de que había que tocar nuevas canciones, y bueno, se le fueron encima como chancho a la batata. O sea, se le fueron encima a Axel por ese tema. Cuando semanas atrás o meses atrás entendieron que la quería jubilar a Cristina, que había que tomar el peronismo, debían tomar el bastón de mariscal. Entonces es muy contradictorio, digamos, el mensaje de quienes hoy, digamos, detentan, ¿no? Porque nadie puede negar que hoy Cristina, digamos, tiene de alguna manera una incidencia en la dirigencia del peronismo. Entonces, digamos, Axel lo pagó mucho más caro que cualquiera de nosotros eso, porque a partir de ahí comenzó un proceso de esmerilamiento y de distanciamiento, si se quiere, de la cámpora, del kirchnerismo. Después, bueno, le cantaron a él las nuevas canciones, ¿no? Le cantó la cámpora con mucha creatividad, le hizo una contestación a esa aquella canción que marcaba a Cristina, es la conducción, ¿no? Claro, sí, exactamente. Y entonces, pero está bien, digamos, yo lo que no digo es, bueno, que cada sector que quiera mantener su espacio de poder. Ahora, que no haya una convivencia y una discusión de ideas, creo que eso conspira contra el crecimiento de nuestro espacio político. O sea, el que levanta la mano y dice, esto tiene que ser distinto, y bueno, nosotros estamos afuera, digamos, nosotros nos han dejado afuera en el 23, en el 25 y en las elecciones del PJ, que aún sin haber emitido el dictamen, nuestra Junta Electoral partidaria, y bueno, se nos metieron adentro del PJ y nos tomaron el PJ local. Y hoy están, digamos, por la decisión judicial únicamente, están dentro del PJ local. Y, viste, yo no voy a salir a decir
todos los días esto o hacer una denuncia por eso. Esto es una cuestión política. Si a uno no lo quiere en el espacio, bueno, busca otros horizontes. Busca ver cómo construye, digamos, algo de acuerdo a lo que piensa, a los valores que tiene. Uno no abandona sus ideas vinculadas al peronismo, pero hay límites. Te hago una más, Julio. Estamos charlando con Julio Zamora, el intendente de Tigre, que tiene que ver con esto. ¿Vos en qué lugar del mapa del peronismo te sentís ubicado? Y cómo ves para adelante la adhesión a algún proyecto nacional. ¿Vos ves tu adhesión a un proyecto nacional en el que esté Kicillof, Cristina, Massa, Máximo, o ya te ves en otro camino totalmente diferente? Yo, digamos, primero soy peronista y estoy trabajando para construir un espacio nacional. O sea, no me veo trabajando al lado de Massa, no me veo trabajando al lado de Máximo Kirchner. Me veo trabajando con otros dirigentes que son peronistas, que tienen vocación, digamos, de llevar un equilibrio en nuestro espacio político, de sumar, de estar con las políticas más tradicionales del peronismo vinculadas al trabajo, a la producción. Digamos, esa es mi posición. Ahora, de ahí en más, si sumo más, sumo menos, son poquitos o son muchos, son mis ideas. Yo tampoco puedo ir a un lugar en donde a uno sistemáticamente no lo han dejado participar en igualdad de condiciones. Julio, gracias por charlar con nosotros este lunes por la noche. No, por favor, gracias, Joaquín. Un abrazo. Compañía. Ahí pasaba Julio Zamora, clarísimo esto último, no parece tener un futuro junto al resto del peronismo y va a trabajar con una opción nacional que no tenga que ver con alguno de los referentes que le nombré. Me parece que es toda una novedad porque en general siempre hay chisporroteos, pero van y vuelven esas tensiones y las negociaciones, y la verdad es que Zamora se ha ido alejando mucho, o lo han ido alejando mucho también. No hay un vínculo ahí que le haya permitido tener más sustancia, pisar más fuerte dentro del esquema de Unión por la Patria, y bueno, ya es una novedad que el camino no se lo imagine junto a ese sector mayoritario del peronismo. En la última elección estuvo por fuera de eso, estuvo con Florencio Randazzo, con otros dirigentes, con Emilio Monzó, con otros dirigentes que algunos de ellos, como Monzó, hoy está trabajando para volver al peronismo. Pero bueno, me parece que lo de Zamora es a tener en cuenta, sobre todo porque es un intendente que viene siendo revalidado en su distrito, y esas cosas en el peronismo generalmente garpan. Así que bueno, veremos qué pasa. Todavía falta mucho camino por recorrer. Hacemos una tanda y volvemos. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Linda en el pasado, linda en el presente, linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook. Ecomedios Live. Tanda cortita y estamos de vuelta aquí en lunes otra vez, y vamos a encarar rápido el diálogo con nuestro segundo entrevistado que está conectado, lo tenemos por Zoom hoy, el director de la consultora Surban Córdoba, Gustavo Córdoba. Gustavo, buenas noches. Joaquín Mújica Díaz, Mariano Wendel te saludan. ¿Cómo andás? No, para que no te estoy escuchando, Gustavo, A ver si... ¿Vos nos escuchás bien? Quizás te muteado. A ver. Un clásico de las comunicaciones por Zoom. ¿Ahora sí? Ah, ahí está. Ahí te escucho perfecto. Vamos de vuelta. ¿Nos escuchas bien? Sí, perfecto. Mariano, Joaquín, un placer. ¿Cómo les va? Bien, gracias, Gustavo. Gracias por charlar con nosotros esta noche. Vos sabés, Gustavo, que la semana pasada se habló mucho en el peronismo por una encuesta de un colega tuyo, de Hugo Aime, respecto a si Cristina había subido o no había subido su intención de voto, su imagen positiva. Todo el peronismo empezó a discutir sobre esa cuestión,
Obviamente hay un montón de encuestadoras que no lo dan así, otras que la mantienen, otras que mantienen su imagen negativa muy alta. Pero a mí me interesa tu mirada de tu laburo, de tu trabajo. ¿Vos dónde la tenés a Cristina? ¿Ves a Cristina ubicada en un lugar donde haya algún cambio respecto a lo que vos venías midiendo en el último tiempo o no? ¿O sigue más o menos igual como la tenías? No, está todo igual. Déjame decirte algo. Contrariamente a lo que todo el mundo cree, las imágenes no son hoy predictoras de ningún momento electoral, ni positivo ni negativo. Por lo tanto, tener dirigentes con negatividad, con diferencial negativo o con negatividad agravada, esto es, 2 negativas por una positiva, se ha transformado en algo normal, algo del paisaje. De hecho, mira, en el 2015 fue la primera elección presidencial que uno de los que ganó tenía diferencial negativo, Macri. En el 2019, Cristina Fernández tenía diferencial negativo, integrante de la fórmula. En el 2023, los 2 dirigentes que postularon y que llegaron hasta el balotaje, uno tenía diferencial negativo, Milei, y otro tenía diferencial negativo agravado. Entonces, fíjate, el que hoy Cristina tenga, a ver, números históricos, 43, 44 positiva, 52, 53 negativa, con oscilaciones mínimas a lo largo del tiempo, para mí es un indicador de la estabilidad de la imagen de ese dirigente y no me dice absolutamente nada en términos de proyección electoral. Está instalado esta idea de que cuando Cristina habla, bajan las encuestas, cuando Cristina hace silencio, suben las encuestas. ¿Eso lo ves o no? No. Es una instalación política. Anticristinista. No. Déjame decirte lo siguiente, yo lo que sí veo que hay como una especie de ansiedad electoral presidencial, ¿no? Estamos 1 año y medio hablando de temas que a lo mejor en la cabeza de la gente no están ni ahí instalados. Creo que en general la clase política, incluido el gobierno, cometen el error de transparentar a los medios y transparentar en redes sociales aspiracional, ¿no? De discutir ya las candidaturas presidenciales. Y es un problema, porque el mensaje que vos le estás mandando a la sociedad es muy complejo. Le estás diciendo ni más ni menos que en tu esquema de prioridades, obviamente está lo electoral. Entonces, es un problema para el que está gobernando y es un problema también para el que aspira. Entonces, no debemos sorprendernos de que el gobierno pierda adherencia y además haya una sensación de vacío porque no hay nadie en la oposición que esté construyendo alternativas, están todos discutiendo candidatos. ¿Estás viendo apatía en la gente respecto a la política? Es una hipótesis que no tenemos que descartar, básicamente porque tuvimos un antecedente en las elecciones intermedias del año pasado, en donde vimos en cada una de las provincias, donde fue generándose un clima electoral de poca participación electoral. En algunos casos hemos tenido participación de 45 puntos, 40, 48, 50, y eso es motivo de preocupación, toda vez que ese votante es un votante posiblemente libertario, y te voy a dar una pista, son los que hoy básicamente están endeudados, los que han perdido el trabajo, y ese votante no ha perdido la fe en Milei, está enojado. Por lo tanto, vamos a suponer en esta hipótesis, si la economía no recupera a octubre del año que viene, si no mejora el poder adquisitivo de los argentinos y sobre todo de este segmento de votantes de Milei, es probable que estos votantes no cambien y vayan a votar a otros, sino que se queden en su casa. Me parece que ahí hay una punta muy interesante para hacer un análisis, ¿no? Con tiempo, porque evidentemente que hay un comportamiento, porque ya lo manifestaron, y fíjate todo lo que falta, ¿no? Falta definir si votamos con paso o sin paso, falta definir si la paso es obligatoria o no, falta definir boleta única para todas las categorías o solo los nacionales, falta definir si Buenos Aires desdobla o no desdobla, así que imagínate toda la discusión previa que hay, y yo creo que tiene mucho que ver el comportamiento, la oferta política, para ver posteriormente si la sociedad argentina va a movilizarse de una manera importante o no. De cualquier modo, no es neutro que vaya más gente o menos gente a votar, porque hay que pensarlo en estos términos. Con una movilización electoral cercana al 80, yo te diría, la probabilidad de triunfo del oficialismo es alta. Ahora, con una movilización del 70 o menos, bueno, yo te diría que la oposición ahí tiene mucha más chance que el oficialismo. Gustavo, ¿cómo estás? Buenas noches. Mariano Wender acá para sumarte una más. Hola, Mar. ¿Qué tal?
Hubo cierto consenso de que en los últimos meses, al calor de casos como el de Adorni, por ahí alguno más, la aceleración de la inflación en la primera parte del año, bueno, hubo una caída de la imagen de Milei, y vos decís que no es automática la lectura sobre intención de voto, pero de cierta forma se ve que mientras eso sucedía, en paralelo empezó a haber movimientos en el peronismo. Bueno, Patricia Bullrich está bastante manifiesto que está empezando a mover algunas fichas. ¿Vos ves que haya en paralelo a la caída de esa imagen del gobierno alguien que está pudiendo capitalizar eso por la razón que fuese? A ver, pero vuelvo a insistir, falta 1 año y medio. 3 semanas en la Argentina es ciencia ficción, así que imagínense 1 año y medio. Está bien que todo el mundo especule si los errores del gobierno se transforman en capital político opositor. Y la verdad, lo que estamos viendo es que hay un capital simbólico muy mayoritario en la Argentina opositor. Casi un 60%, quizá un poquito más, de la sociedad argentina es anti-Milei. ¿Cuál es el dilema que tiene ese gran conglomerado opositor? Que no tiene una identidad uniforme, ¿no? Que uno pueda decir, bueno, son todos peronistas, o son todos kirchneristas, o son todos peronistas de centro, ¿no? Al contrario, yo creo que ahí hay un problema gigante porque, y véanlo de esta manera, la Constitución Nacional establece 2 cuestiones. O sacás 45 puntos de una, o sacás 40 y una diferencia de más de 10 respecto al segundo para evitar ir al balotaje. Esta hipótesis es la que hoy el gobierno debería tener en cuenta, porque yo creo que el gobierno con un poquito de mejora puede aspirar a sacar 40 puntos, lo que sacó, por ejemplo, en la elección de octubre del año pasado. El dilema para el gobierno es si enfrente tiene una oposición compacta y unificada en una única identidad político-electoral, o si va a tener una identidad doble, ¿no? Dual. Por un lado un peronista kirchnerista y por otro lado un peronismo más de centro. Que puede darse, o quizás un agrupamiento de los gobernadores, porque ahí hay un dato. En la salida de la crisis del 2001, el peronismo tenía 21 de 24 provincias. Es decir, la Liga de Gobernadores era un poder en paralelo al del Estado Nacional. Claro. Hoy tiene apenas 3 el peronismo, así que imagínense cómo se ha corrido el eje de poder a un montón de gobernadores primerizos, no peronistas, que puede tener alguna incidencia en el armado, sobre todo pensando que en sus provincias o lo enfrentan a Milei o se tienen que rendir de manera incondicional. En muy pocas provincias los libertarios le van a respetar a los gobernadores argentinos. Ahí tenés, ¿no?, un dato, Gustavo, que es que no hay gobernadores de la Libertad Avanza. O sea, hay socios estratégicos como puede ser el gobernador de Mendoza, Cornejo, puede ser Rogelio Frigerio, el gobernador de Chaco, Esdero, pero no hay libertario puro. Entonces yo creo que cualquier gobierno que tiene vocación de poder tiene que ir a jugar fuerte en la elección que viene. Bueno, por ejemplo, Mendoza. ¿Vos creés que Milei va a optar por un radical que responda a Cornejo o lo va a defender a Petri? Es probable que haya una tensión real. Lo mismo en Misiones. ¿Ustedes qué creen? ¿Que va a haber un gobierno del oficialismo misionero que va a llevar en la cabeza a un libertario? Yo no lo veo. Lo mismo Corrientes. Corrientes fue una muestra ya el año pasado de cómo el gobierno nacional interpretó mal el contexto provincial y se comió una derrota monumental, ¿no? Histórica. Yo creo que hay que ver provincia por provincia, pero a mí a lo que iba es que para nada está definido el panorama ni el escenario, ¿no? Faltan definirse un montón de variables. Lo que sí creo es que el gobierno tiene ventaja. ¿Por qué? Porque gobierna, básicamente tiene las herramientas. Vean, tiene el tiempo, 1 año y medio es tiempo más que suficiente para ordenar algunas variables de la economía, mejorar con, bueno, esto ya lo conocemos en la Argentina, con plan platita en dólares, etcétera, no importa. Hoy tenemos un plan platita en dólares. El gobierno está financiando el viaje de muchos argentinos al Mundial de Estados Unidos. Tiene también las herramientas para poder cambiar algunas cuestiones. Fíjense que el gobierno ya llegó de ser un gobierno liberal en los conceptos a ser un gobierno sumamente intervencionista, ¿no? Tiene pisado el tipo de cambio, emite de una manera extraordinaria, entonces ni siquiera se pone colorado. Entonces hay un tercer elemento que es lo que está en discusión y me parece a mí que es lo relevante, que es lo que yo no veo,
no veo en el gobierno una decisión política de ir en dirección a cambiar la economía. Yo lo que veo es un gobierno que tiene muchos problemas internos en la matriz de las decisiones, que no tolera, digamos, la disidencia, por eso el ataque al periodismo, porque el periodismo de última ha mostrado las grietas del poder en la Argentina y lo sigue haciendo, pero el gobierno tiene esos problemas internos, ¿no? Que hacen vislumbrar que la toma de decisiones no es un momento virtuoso, sino todo lo contrario, es como una especie de mochila que el gobierno todavía no sabe cómo sacarse de encima. Anterior a esta respuesta vos hablabas de que hay un sector del electorado, de los votantes, que todavía siguen, por ahí no están bien en este momento, pero siguen confiando o viendo que existe la posibilidad de que haya una mejora hacia adelante. Eso pasa porque, en definitiva, está muy consolidado el apoyo a que el cambio de gestión respecto al peronismo es lo que a la larga o a la corta va a dar resultado, entonces hay que confiar, hay que pasarla mal, pero hay que confiar, o porque en definitiva ese lector mira al costado y dice, che, la verdad que no veo nada, que me cambie la ecuación, entonces bueno, de última me quedo donde estoy y espero que la cosa mejore. Yo creo que hay un poquito de cada una, ¿no? De estas dos cosas que vos decís. Por un lado, el antiperonismo, que es irracional, ¿no? El antiperonismo hoy la está pasando igual que los peronistas en términos económicos, y sin embargo vos los escuchás y te da un gusto vivir en el país donde ellos están viviendo en este momento, ¿no? Porque la mayoría de los argentinos no la están pasando bien, no la estamos pasando bien, no estamos laburando doble o triple de lo que laburamos antes para mantener más o menos el mismo esquema. Ahora, sí creo también que hay un sector del electorado al cual la política tradicional no llega, al que yo solamente creo que llega el gobierno, ¿no? Con los algoritmos. Creo que en todo caso habría que preguntarle a la política tradicional qué están esperando para actualizarse, ¿no? En términos de ayornamiento, de entender de qué va esto del algoritmo, de los contenidos digitales, de pensar en digital la política sin abandonar la política tradicional. Ayer tuvimos un baño de realismo político, cultural, popular y digital, porque gran parte de la Argentina no sabía que era ricotera hasta ayer. Fue algo tan masivo, yo creo que no hemos tenido otro evento tan masivo en la historia reciente, y creo que el peronismo está ahí dando vueltas sin entender todavía esta época que le ha tocado vivir, ¿no? Achicándose en términos de volumen, pero sin perder la identidad. Y me parece que ahí hay una gran clave. Si el peronismo, vean, en vez de poner una identidad peronista, va por una identidad más de nicho, más cercano al kirchnerismo, le va a terminar haciendo un gran favor al gobierno, ¿sí? Porque el gobierno ahí puede activar muchísimo el núcleo duro anti-K. Ahora, si el peronismo se activa en un modo inteligente y empieza a disputarle el sentido de la emocionalidad negativa que hoy tiene la sociedad argentina al gobierno, bueno, ahí el peronismo tiene chances de recomponer. ¿Por qué? Porque el sentido de la economía hoy, la culpa no la tiene el gobierno anterior, sino que la tiene el gobierno actual. Dato de unos colegas de Pulso Research, de Juan Adaro, que ellos vienen midiendo sistemáticamente quién es el responsable de la situación económica en la Argentina, ¿no? Y hace 2 meses y pico vienen mirando cómo ha cambiado, que antes decían el gobierno de Alberto Fernández y Cristina y de Massa, y hoy dicen el gobierno de Javier Milei y Toto Caputo. Te hago la última, Gustavo. Estamos charlando con Gustavo Córdoba, director de la consultora Sudbo en Córdoba, y desde ya gracias por atendernos. Y aprovecho que es la última para meternos más en una cuestión regional. El centro del país, donde se juega en una parte fuerte la elección, ¿no? Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Entre Ríos. Sacando Buenos Aires, que es como otra elección paralela, digamos, ¿no? ¿Vos cómo ves ahí al gobierno, a la oposición? ¿Cómo ves a los gobernadores? Porque digo, por ejemplo, Córdoba, se me ocurre, tiene una elección compleja, Yarlora por delante, y los libertarios están poniendo sus fichas a tratar de quedarse con esa provincia tan importante. En Santa Fe, no sé cómo está Puyaro. Bueno, ¿cómo ves ese panorama en ese sector tan importante para lo electoral? Te olvidaste de San Luis, yo sé que es otro país, pero... San Luis, da igual. Agregamos San Luis.
en esa franja territorial de la Argentina que va desde los Andes hasta el Río de la Plata, hasta el Paraná, si se quiere, está casi el 40% del padrón. Equivale a la provincia de Buenos Aires. Allí es donde siempre el antiperonismo hacía resistencia electoral al peronismo, ¿no? Con Milei se vio un cambio notable porque Milei ganó prácticamente en todo el país, se ganó en el norte y ganó en el sur. Déjame decirte que el panorama territorial es sumamente complejo porque viste que los gobernadores, yo recién hacía mención que la mayoría son primer mandato, pero generalmente los gobernadores al momento de la elaboración de estrategias electorales cometen algunos errores. Por ejemplo, en el 2023 el peronismo, en la mayoría de las provincias que gobernaba, pensó que el adelantamiento electoral per se era una suerte de seguro contra una derrota electoral, ¿no? Y adelantaron. Y así fue que perdieron Santa Cruz, Chubut, perdió San Juan, perdió San Luis, perdió Santa Fe, perdió Entre Ríos, ¿no? Perdió muchas provincias, perdió Chaco también, pero quizás no por motivo de adelantamiento, sino por el caso de un crimen, ¿no? que tuvo la provincia. Yo creo que hoy la mayoría de las provincias tiene el mismo dilema. Adelantan para evitar pegarse al clima nacional. Yo creo que es el pensamiento predominante, pero van a volver a cometer el error de no entender el clima de opinión nacional que hoy está absolutamente polarizado, ¿no? Ahí hay un elemento que los gobernadores deberían sopesar de qué pasa si en las provincias el clima de opinión nacional es tan potente que van a preferir votar el original y no la copia, el original y no el aliado. Este es el problema que tienen gobernadores como Puyar o como Yar Llora y otros, ¿no? El mendocino lo acabamos de escuchar, yo les decía que puede optar entre Petri o al actual intendente de la capital, Suárez, pero ningún gobernador la tiene simple, ningún gobernador la tiene fácil. Habrá que ver el poder de negociación del gobierno, si los convencen o no a los gobernadores. Sí creo que el peronismo en estas provincias está sumamente incómodo, porque el rol y la proyección electoral no va a cambiar de manera significativa a los valores que tuvo en el 23 o en el 19, ¿no? Así que habrá que ver. Yo creo que depende cómo el oficialismo nacional encare la estrategia de negociación con los gobernadores, si van juntos o van enfrentados. Si van enfrentados, el peronismo puede tener alguna chance. Gustavo, gracias por charlar con nosotros este lunes por la noche. Chau, Mariano, Joaquín, un abrazo enorme. Muchas gracias. Ahí pasaba Gustavo Córdoba, clarísimo en todo lo que planteó, a tener en cuenta esto último por parte de los gobernadores, que no lo van a tener fácil, ¿eh? Cada uno en su provincia tiene una situación bastante compleja, y el tema del desdoblamiento o no desdoblamiento, que también está en la cabeza de Axel Kicillof. ¿Qué hago? ¿Desdoblo o no desdoblo? ¿Juego la elección? Si soy candidato a presidente, juego la elección con la provincia alineada, aseguro la provincia primero porque creo que si desdoblo me va a ir mejor, y después ante un eventual triunfo me paro en eso. Digo, sí, claro. Para Axel es otra sintonía, pero para el resto es complejo también el tema de desdoblar o no desdoblar, porque te juega mucho lo que decía Gustavo del 2023. Todos los gobernadores peronistas jugaron a desdoblar para quedar lejos de Alberto Fernández, digamos, de la gestión de Alberto Fernández, y la verdad le fue mal. Incluso si uno lo visualiza, obviamente que es contrafáctico, pero Massa estuvo a 3 puntos de ser presidente, 2,5 puntos de ser presidente. Sí, claro. Si todas las provincias del peronismo hubiesen alineado la elección y hubiesen traccionado de abajo hacia arriba para esa elección, hoy tal vez no estaríamos hablando de Milei presidente. Pero bueno, cuestiones de la estrategia electoral que a veces por ahí la gente no les presta tanta atención, pero son determinantes en el momento en que se vota y juegan un rol esencial. Hacemos la tanda. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Ya salió Bank Magazine, edición abril. Más que una revista de negocios, un espacio para comprender cómo las decisiones económicas de hoy moldean el mundo de mañana.
En este número te invitamos a explorar las perspectivas de Enrique Sebach, Rubén Rabanal, Hugo Grimaldi, Eduardo Aulicino, Leandro Selén, Horacio Pereira, Orlando Molaro y Claudio Federowski. Bank Magazine, tu guía para un futuro financiero más seguro. Léela en ecomedios.com y bankmagazine.com. Bank Magazine, las claves para estar informado. Linda en el pasado, linda en el presente, linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Twitter, @ecomedios1220. Lunes otra vez. Joaquín Mujica Díaz y Mariano Buettner se instalan en la tarde-noche de los lunes de Ecomedios AM 1220 y ecomedios.com para brindarnos la información privilegiada que solo ellos nos pueden aportar. Política y economía al más alto nivel y la data privilegiada de dos periodistas que caminan por los pasillos del poder. Lunes otra vez, todos los lunes de 19 a 21. De Argentina al mundo con Hola SIM. Olvídate del roaming. Conseguí tu chip Hoy SIM, viaja conectado y ahorrá. Entra ahora en holasim.com y no gastes de más en tus comunicaciones mientras viajas. Recordá, holasim.com. Empiezo por el final, terminaré en el principio. Mis intereses quizá no fueron saludables. Yo ya no puedo cumplir hazañas que prometí, solo seguir cantando. La traición duele hacia atrás, no sabes cuándo comienza. Un ángel sonso mater me condenó al paraíso. Solo me falta saber la fecha y el lugar, y allí iré cantando. Mis amores refugié en el arcón del amor propio. Al soberbio todo es sufrido y muy aburrido. Yo ya no puedo cumplir hazañas que prometí, solo marchar cantando. Más de una vez me escuché decir que en la resistencia está todo el hidalgo valor de la vida. Yo ya no puedo cumplir hazañas que prometí, solo esperar cantando.
Seguimos en el aire de Ecomedios, aquí en Lunes otra vez, escuchando El Indio, ¿no? El hombre del fin de semana, porque su partida ha marcado creo que a la Argentina, ¿no? Me parece, como decía Gustavo Córdoba hace un ratito, uno de nuestros dos entrevistados, atravesó el sentido popular de este país. ¿Cómo lo viviste vos, María? No sé qué nivel de ricotero en sangre tenés, pero ya creo que mucho no importa a esta altura. No, es cierto, eso no importa. Uno, en mi caso, soy un oyente más casual, no soy un ricotero de pura sangre y me daría vergüenza decirlo viendo la enorme cantidad de sentimiento popular que despertó. Lo que sí, como le puede pasar a cualquiera, más allá de que lo escuches más o menos, pasa como cuando se van y cuando mueren los grandes de verdad. Que ahí te das cuenta que algo se remueve en vos, en nosotros. Digo, no solamente cuando ves que la gente se mueve en masa, sino que incluso vos sentís evidentemente que cuando hay un personaje importante de verdad, de los grandes, se siente en serio, se siente en serio, como que de pronto deja de estar. Y a mí lo que más me impacta generalmente este tipo de cosas, pasó más recientemente acá en el tiempo, cuando murió Diego, es que hay una cosa de espontaneidad y de genuinidad de la gente de sí o sí salir a expresar lo que siente. No se puede quedar en la casa llorando a una persona que quiere. Tiene que salir. A ver, te propongo que le preguntemos a ver cómo lo vivió a un periodista que es amigo, colega nuestro, que es Marco Yo, subdirector de Infobae, pero aparte de ser periodista, también es ricotero, o no sé si se llama ricotero, pero es un hombre de la cultura del rock, y que ayer estuvo en Avellaneda durante largas horas haciendo cola para llegar a la Capilla Ardiente donde estaba el cuerpo del indio. Marcos, buenas noches. Joaquín Mújica Díaz, Mariano Wender, te saludan. ¿Qué hace Joaquito? ¿Qué hace Marian? ¿Cómo andan, amigos? ¿Todo bien? ¿Cómo lo viviste ayer? A ver, todos vimos la cantidad de gente, todos vimos lo que pasaba con la gente, pero ¿cómo lo viviste vos en esa procesión que fue, en definitiva, esa cantidad de cuadras y cuadras y cuadras de gente? ¿Qué se vivió ahí en el paso de las horas? Apareció la lluvia, el frío, la gente que se iba acoplando. ¿Cómo lo viviste vos? Y se vivieron muchas cosas, fue cambiando, ¿no? Yo tuve 15 horas desde que llegué a Avellaneda, llegué a las 11 de la mañana y habíamos dejado el auto con un amigo cerca, si querés, del gimnasio donde estaba el indio o el club, y claro, muy ingenuos, entramos por adelante y dijimos, bueno, esta es la fila, vamos a ponernos los últimos. Claro, el tema es que para estar último tuve que hacer 50 cuadras, tuve que llegar hasta Parque... No, Parque no, Dios, hasta Puente Pueyrredón. Estoy con un poco de sueño, perdón. Hasta Puente Pueyrredón. Lejísimo. Entonces, 12:30, llegué a las 11. 12:30, arranqué a hacer la fila y a caminar las 50 cuadras de vuelta, ¿no? Que al principio era muy, muy a paso lento, después había lugares donde fluía bastante. Y un poco lo que describías vos, ¿viste? O sea, había un clima muy, muy bueno. Esto que decía Marian recién de una necesidad de la gente de ir a despedir a uno de los grandes ídolos, muy parecido a lo del Diego en la vibra, ¿no? Obviamente no la organización y eso, porque todos sabemos cómo terminó uno y otro, pero yo también estuve en lo del Diego en la Casa Rosada, y la sensación en el aire es la misma, ¿no? Y después, durante toda la peregrinación, pues literalmente fue una procesión, fue una verdadera misa, vos ibas con estados de ánimo muy cambiantes, ¿viste? Había gente que también dice mucho de cómo le pega a la gente estas cosas, ¿no? Había gente que no podía parar de llorar, había gente que reía y festejaba y cantaba, gente que bailaba, gente que estaba sentada, era como cada uno haciendo el duelo a su manera, y después eran 80 cuadras de carnaval, del pueblo en la calle, un parlante por cuadra, puestos de chori, de pati, banderas, vendiendo remera por todos lados también. Digo, se ocupó absolutamente toda la villa, todo el parque, copado por esto. Y bueno, y después es muy loco cuando vos arrancás temprano en un lugar al mediodía y vas llegando de noche y empieza a hacer un poquito más frío, después empieza a llover, sentí que no llegas más. Obviamente estás ahí tomando unas birritas, en un momento tenés que comer algo, tenés que ir al baño, digo,
y la fila no puede no avanzar, entonces, viste, vos le tenés que decir a alguien, che, me cuidás el lugar que voy a mirar y vengo, y después tenés que volver y encontrarlo, viste, medir más o menos cuánto avanzó. Bueno, son todas cosas que pasan durante estas 15 horas largas, que realmente te dejan agotado y emocionalmente muy movilizado, pero cuando uno sale, porque adentro yo viéndolo al indio estuve 30 segundos. Entonces, estas 15 horas para estar 30 segundos. Es muy larga la espera para el momento en que entras a la capilla ardiente. ¿Y hay un cambio de clima en esos metros finales antes de entrar o no? O al revés, es un momento donde se mezcla, como vos dijiste, un poco la alegría de algunos, de decir, bueno, estoy acá para despedir a mi ídolo, con los tipos que se ven más movilizados porque algo le pasó con el indio y salen llorando como si se hubiese muerto un familiar de él, en definitiva. Sí, yo creo que todo se potencia en el tramo final. O sea, todas las emociones que vos venías sintiendo o acumulando a lo largo del trayecto, en la última cuadra se potencian. Yo te digo que a mí me pasó algo muy loco, que te hablo de potencia porque yo posta que hay muchas cosas que no me acuerdo del final, ¿entendés? Y yo eso se lo atribuyo también, obviamente, al cansancio, al agotamiento mental y físico, pero para mí es porque es una emoción muy fuerte la que te invade. Obviamente me acuerdo de haber entrado y de verlo, pero hoy miraba el teléfono, por ejemplo, y tenía fotos y videos que no me acordaba que había sacado. Cuando salí ahí, no me acuerdo cómo volví a mi casa, o sea, volví en Uber, pero no me acuerdo dónde lo pedí, cómo lo pedí, cuánto lo esperé. Después pensé que estuvo un poco regalado, pero pero digo, ¿no? Sí. Después pensaba todas estas cosas y decía, o sea, la única explicación acá es que yo llegué, lo vi y se me apagó la tele, como que dije mi cuerpo. Para algunos quizás no, pero bueno, en mi opinión sí. Pero, ¿qué es lo que tenía el indio que hizo que tanta gente, 500.000 de personas o la cantidad que fuese, tenga que ir a despedirlo? Acá, digo, te pregunto esto porque puedes tener una respuesta tuya de qué te genera a vos, pero también de detectar por ahí o percibir qué viste ayer o qué crees que a la gente le despierta. Y es increíble porque yo coincido con vos que es lo más convocante y el más masivo por lejos, y para que no se ofenda a nadie, digo, no significa que sea mejor que otros, solamente es convocante y es así. Y yo creo que hay que atribuírselo a que el tipo le habla, para mí sus letras no te pueden no atravesar en algún momento de tu vida, no importa de dónde vengas, qué hiciste, de qué trabajaste, de qué clase social sos. Yo leí mucho, bueno, en Twitter obviamente estuvo copado estos días, pero vi pasar uno ahí que decía como hoy llora un pobre, un exministro, un médico, como que llora todo, o sea, atraviesa todas las clases sociales, y además es un tipo, me parece que el indio y los redondos le tocaron una fibra muy sensible a toda una generación, y mucha gente lo usó, por ejemplo, para entrar en política, para entender problemáticas sociales, y esas son cosas que te marcan en la vida, o sea, te atraviesa. Y vos ayer veías, por ejemplo, abuelos, o sea, padres e hijos, ¿entendés? Veías generaciones, o sea, es un tipo que atravesó todas las generaciones. Veía gente chica, veía gente que obviamente nunca lo vio el tipo, nunca lo vio cantar, y sentía que no podía despedir. Mucha gente que se sintió acompañada por él y por su música en momentos muy duros, donde te marcan. Y además yo creo que un tipo de convicciones tan firmes, después obviamente hay gente que no lo quiere, pero bueno, porque necesito odiar, pero digo, cuando las convicciones son firmes en general, eso para mí a la gente le atraviesa. Y además era un tipo muy inteligente, un tipo muy culto, muy formado, entonces era muy difícil que alguien de lo que lo criticara le pudiera ganar una discusión. O sea, el tipo respondía siempre con canciones, con letras y con mucha altura. Un tipo educado, que le habla al 90% de la Argentina, ¿no? Sí, hoy escuchaba esta mañana a Mariana Enríquez, que durante los 80 era periodista de rock, cuando ella era más joven, quiero decir, era periodista de rock y siguió a Los Redondos cuando todavía no eran tan masivos, y ella, una de las cosas que más le llamaba la atención en aquel momento era la enorme masividad que iba tomando Los Redondos y el indio como figura tan singular, cuando, por ejemplo, decía ella, eran personas que no aparecían en la televisión, que casi no aparecían en radio, que no daban entrevistas. El indio está, bueno, después más de grande sí, pero quiero decir que
solamente hablaban con la música que hacían. Y eso era tenía como una especie de doble mérito para ella, pero bueno, es evidente que parte del mito está construido en ese misterio también. Sí, es que la magia es esa. O sea, una banda artista, porque también está Sky, Semilla, Idau y demás. Es verdad que el Indio después cuando se separan Los Redondos se lleva la masividad a él, ¿no? Y Sky toca en lugares más chicos. Pero es eso, ¿entendés? Es increíble que solo hablando con tu obra genere todo eso y alcance, ¿entendés? O sea, no hay más que eso. Ellos dieron una conferencia de prensa, la histórica, no la barría el 97. Indio, salvo después de grande sí, pero muy pocas notas. Y era incontrolable, o sea, es realmente una fiesta popular, o sea, hay mucho arraigado ahí, me parece, ¿no? En lo popular, pero bien entendido, o sea, no sé, es muy loco. Yo ayer te juro que estaba sentado ahí o parado ahí, caminaba y decía, qué locura, hermano, que acá haya 1 millón de personas o las que sean, que todos pensamos lo mismo, o sea, te sentís parte de algo, ¿no? Vos decís que la persona que tenés al lado, que no la conocés, vos sabés que está ahí por el mismo motivo que vos. Y es hay un sentimiento de comunidad fuerte, ¿no? Un sentimiento de comunidad, de pertenecer a un lugar o de pertenecer a una lógica de cómo entender un fenómeno musical, deportivo, lo que sea, en este caso musical como era el del Indio, es decir, todos estamos acá y en definitiva todos tenemos algo en lo que estamos emparentados, más allá de dónde venimos, de lo que somos, de lo que pensamos, de cómo nos atraviesa ideológicamente ese fenómeno, ¿no? No, es que es eso, es increíble. Es realmente increíble, se siente eso y se siente en el aire y además, nada, o sea, para mí no hay nadie que lo sienta así, que no te va a decir palabras más, palabras menos, el mismo concepto que yo te acabo de describir, o sea, porque digo, es mucho más que un cantante, mucho más que rock, es mucho más que todo, o sea, es una profundidad que te cambia la vida, que te la penetra, digo, si vos le abrís la puerta a eso, solo te lleva a cosas mejores, a conocer cosas mejores, y bueno, después el tipo se va, se muere y una sensación de vacío tan grande, que a veces hasta puede ser más grande que perder un familiar. Yo creo que vos, Joaco, decías que hubo gente que lo despedía como si se hubiera muerto una madre, un padre. O sea, no sé cómo es esto, ¿viste? Porque ya es inexplicable sentir lo que sentís por alguien que no conocés, que nunca viste, nunca hablaste. Entonces, ir a despedirlo, ¿viste? Yo no sé, digo, mi vieja no me está escuchando, pero no sé si hago 15 horas de fila para... ¿entendés? O sea, es como que el ritual para despedir a un familiar está mucho más guionado ya, ¿entendés? Che, bueno, vamos acá, hacemos esto, y es un dolor de vacío, pero esto es como... No sé. Pasa que a mí me da la sensación también de que, sobre todo en el caso, por ejemplo, de Maradona o en este caso del Indio, los comparan porque son personas muy trascendentes en la vida de los argentinos. Lo que hace es rememorarte muchas instancias de tu propia historia. Entonces, ¿qué pasa? Vos escuchás un tema del Indio y decís, bueno, esto lo escuché con tal amigo en tal viaje, o me hace acordar a tal momento que salí con tal mina, o digo, sí, es como que en definitiva se va cursando toda la etapa de tu vida y entonces, claro, cuando un día prendés la tele, agarrás un celular o lo que sea y te enterás que se murió esa persona que cantó una parte de tu vida. Y bueno, no sabes bien cómo reaccionar, ¿no? Es como, no es un familiar, pero es casi que lo es. Claro, pero que capaz que es igual de importante. Y hay gente, porque ayer había muchas historias de vida, por supuesto, todos tenemos la nuestra, pero hay gente que capaz tiene mal vínculo familiar, o es huérfano, o no tiene, viste, pareja, o lo que sea, y capaz que el Indio Solari es más importante que es padre biológico para ciertas personas, ¿entendés? O sea, porque cada uno tiene su historia. Y si Los Redondos y el Indio fueron la banda sonora de tu vida en un momento clave, o sea, vas a quedar atravesado para siempre, no hay manera que no te pegue. O sea, lo que te dije antes, si vos le abriste el corazón y la mente a Los Redondos y dejá que te atraviese, y ya está, perdiste, quedaste enganchado para siempre. Es así. Hay una cosa que pasó en estos días, desde el viernes para acá, que es cómo saltaron las estadísticas, por ejemplo, de Spotify, de que ahora todos los rankings de las canciones más escuchadas de Argentina son del Indio, son de Los Redondos, quiero decir. Lo cual es razonable porque, bueno, evidentemente
la novedad de que murió. Bueno, por ahí mucha gente que vuelve a escucharlos como acto reflejo, está bien, pero lo que me llamaba a la reflexión estos 2 días es si esto no es el principio de otra cosa de la que también vamos a hablar toda la vida, que es del legado, es decir, lo que deja después. No va a haber más música nueva, va a haber cosas que quede para para los hijos de los ricoteros de hoy, pero si ese proceso no empezó un poco. No sé si ahí vos percibís que la muerte del indio lo catapulta a otro nivel en ese sentido, de decir... Este es un tipo que ya va a quedar en el futuro, digamos, tiene como otro, llega a otro nivel de mito, quizás. Sí, claro, sí, entiendo lo que vas. Y sí, o sea, yo creo que eso va a pasar. De hecho, en la fila lo hablé con una piba, que estaba con un pibe, como que, no sé, está su banda ahora, ¿viste? Los fundamentalistas que siguen tocando, de hecho tocaron el sábado. Yo creo que la muerte, al todos estar, cuando caiga la ficha y todo esté procesado, de que el tipo no puede hacer una letra más, o sea, no ya está, las canciones que hay son las que están y listo, o sea, no hay más. La gente va a buscar rescatarlos, ¿no? Y que sobreviva para siempre. Entonces los fundamentalistas van a tocar más que antes. Yo te digo, los fundamentalistas anuncian un River a fin de año y llenan 3 ahora, ¿entendés? Sí, o sea, eso va a pasar, o sea, y me parece que la gente va a mantener viva el recuerdo del Indio Solari, de los Redondos, que ya iba a pasar, también está Sky, por eso digo, pero el Indio también su etapa solista con los fundamentalistas, y ojalá sirva también para que, yo creo un legado importante que puede dejar el Indio, que obviamente no depende de él, y es mucho más de la época que esto, pero entender que ya no hay ídolos así, ¿viste? Que ningún músico que esté surgiendo ahora o que ya se ha conocido va a hacer esto, o sea, se están gestando otro tipo de ídolos, ya no hay nadie que te atraviese como este tipo, entonces digo... que sea también una señal, ¿viste? Para la gente que está haciendo rock. Siempre se dice que el rock muere y el rock nunca muere. Pero digo, aunque no sean ídolos musicales también, digo, que se entienda lo importante que es tener, para nosotros como país, pero además como sociedad, digo, para la civilización lo importante que es tener gente a quien despedir y poner un altar y que te haga sentir estas cosas, ¿viste? Que culturalmente te cambien tanto. Ese creo que sería... un buen mensaje o un buen legado, ¿viste? Decir, che, mirá que como estos tipos ya no quedan tantos, ¿sabes? Se murió Diego, se murió el Indio, en algún momento se va a morir Charlie, que no está bien, y después, bueno, paremos de contar. Entonces digo, que la gente sepa que estos tipos se van, se acaban, y que no están ahí para siempre. Pero bueno, pero cuando ocurre, hacer cosas como las de ayer y poder despedirlos como corresponde, ¿viste? Que la gente pueda hacer su duelo. Ese sería para mí el mejor homenaje a futuro. La última, y gracias por atendernos, porque aparte está trabajando, así que es un impasse. Aparte de ricotero, sos periodista político. ¿Qué consideración haces del silencio del gobierno? ¿Lo viste incómodo? ¿Dónde crees que quedó parado el gobierno de Milei ante un fenómeno popular imprevisto, porque la muerte siempre o casi siempre es imprevista, que cambió la historia del fin de semana, cambió la agenda, cambió todo, digamos? ¿Dónde crees que quedó parado? Y esa es la otra arista de todo esto, ¿no? Obviamente, yo siempre estos días elegí quedarme con lo emocional, lo musical y demás, pero hay una lectura política para hacer, por supuesto, que se vio muy clara el mismo viernes cuando se muere el Indio, que el gobierno estaba totalmente incómodo, y después con Monteoliva, Cifeli, el secretario de Cultura, saliendo a hablar en los medios diciendo que no se pueden comunicar con la familia del Indio, como queriendo mostrar que ellos están trabajando para ofrecer Tecnópolis, pero del otro lado no los atienden, que me pareció un poquito cínico, si tengo que ser sincero, pero es obvio que la mujer del Indio Solari o el secretario privado del Indio no los va a atender. O sea, bueno, pero yo me imaginaba la situación y digo, yo soy la germu del Indio o el secretario privado y me llama Dorni, me escribe a Dorni, ¿qué le voy a decir? O sea, un tipo que, o un gobierno en general que se encarga de criticar a la gente como él, o sea, pero abiertamente y se le burla. Entonces digo, me parece que el gobierno quedó muy incómodo, pero... es más peligroso que no entiendan este tipo de fenómenos. Para mí es gente que no entiende este tipo de fenómenos culturales y no entienden que ayer en Avellaneda había un pueblo que
ellos también le tienen que hablar, que le tienen que responder, que esa gente vota, que esa gente entiende. Entonces digo, y no es poca gente, y es el corazón del conurbano. Y a vos, el Indio Solari te dio la espalda públicamente, o sea, ni se sentaron a hablar con el gobierno, lo arreglaron con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, con Máximo Kirchner, que es amigo hace 5 años, y secretarios privados entre ellos. Bueno, vos lo sabés mejor que yo, digo, que volvió un vínculo ahí entre los peronistas. Entonces, el gobierno sí está incómodo, no sé si después si esto le puede pegar directo en la línea de flotación, no sé qué consecuencias directas tiene, pero sí no le llega en un buen momento, porque el gobierno creo yo que no está en un buen momento, y que haya gente en la calle, mucha, por el motivo que sea, y que esté descontenta con vos, porque ayer había muchas manifestaciones de descontento, nunca puede ser una buena señal y siempre le tenés que dar bola. Entonces yo creo que el gobierno sí no supo cómo manejarse, y también un poco gratis, ¿no? Porque digo, no sé, a mí habrán visto lo de River, que no saludó, viste, que le salió carísimo. Sí. El único club grande que no saludó. Bueno, hay gente que pero eso está bien, sacando a River y demás, pero es porque la gente que lo criticó al Indio estos días, o que lo odia al Indio, o odia la cultura ricotera, lo que sea, no te puedo explicar por qué la odian, ¿entendés? O sea, es odio gratis. Entonces, cuando vos te pones en ese lugar, que es el que se pone el gobierno, después pasan estas cosas y no te da la pirueta. De hecho, los libertarios, la Fuerza del Cielo en Twitter, estaban haciendo, viste, ensayando una volteretas en el aire. Yo escuché los regando toda mi vida, así que lamentablemente después se unió a Acoso, pero viste, demasiado forzado, ¿no? Claro, pero hasta ellos, que supuestamente son los que lo odian, y tuvieron que quisieron salir a decir, che, se murió el Indio, ¿entendés? O sea, porque es obvio que te atraviesa, maestro. Después puedo votar como sea, pero digo... yo creo que hay una incomodidad con lo popular. Hay una incomodidad con cualquier fenómeno popular, con cualquier figura popular, porque en definitiva es lo que desprecian. Y aparte porque la música del Indio quedó muy asociada también al gobierno de Cristina Kirchner, y yo creo que ahí también eso pesa, digamos. Eso pesa. Pero yo me acuerdo que Adorni hubo un día que, el Día del Zurdo, no sé si existe tal cosa, pero creo que fue algo así. Ninguno Maradona, guau. ¿Entendés? O sea, y si todos empezamos diciendo que lo del Indio es parecido a lo de Diego, la muerte, y bueno, entonces es obvio que no te va a atender el teléfono la familia del Indio Solari, maestro, un tipo como vos, que abiertamente desde la Casa Rosada ninguneás al primer personaje popular de Argentina y yo soy el segundo. Y bueno, maestro, no va a pasar. Y bueno, y el gobierno le incomoda y estamos en un momento donde todas las balas entran. Esta igual es una balita, le pega como de colateral, pero bueno, se hace la lectura, porque de nuevo, 1 millón de personas en la calle que cuando le pones un micrófono en la cara habla mal de vos, es un tema. Alguna señal de alerta te tiene que hacer. Sí. Marcos, gracias por atendernos y por charlar con nosotros esta noche aquí. Amigos, muy divertido, gracias por llamarme. Abrazo grande. Ahí pasaba Marcos Yo, director de Infobae, que ayer estuvo mucho tiempo parado. La verdad que de las 11 de la mañana hasta las 2 de la mañana es un montón. Sí. No te lo olvidas más igual. No, y por eso me parece que lo que pudo retratar, lo que pudo contar, tiene que ver con esa vivencia que vas teniendo en el minuto a minuto, ¿no? Las cosas que vas viendo a tu alrededor, los que pasan, los que ya lo vieron, los que están llegando, de dónde vienen, y toda esta cuestión de momentos muy marcados en la historia argentina. Estos son momentos que quedan para siempre. Sí. Y entonces los que estuvieron, está bueno que te lo cuenten. Yo, el que estuvo en el velorio de Maradona, el que estuvo en el 2001 en la crisis, digo, son momentos... en las buenas, que dice, yo fui al recital de La Barriga, yo lo vi en Huracán, yo lo vi en River, pero estos son momentos yo vi a Diego debutar, ¿entendés? Ese tipo de cosas también. Son momentos muy trascendentes que después quedan, no solamente quedan en la historia, sino que quedan en la memoria colectiva, digamos, ¿no? En esta cuestión de nos juntamos como un asado y yo estuve en ese día y me acuerdo de porque en definitiva también lo que expresan al detalle es la masividad de algunos músicos, la masividad de algunas letras y el fenómeno popular de un ícono tan trascendente del rock nacional como fue el Indio Solari. Por eso, insisto, me parece que el gobierno
le quedó rara la cancha, le quedó muy incómoda la situación y intuyo que en algún momento alguna factura le va a pasar esto, porque no se lleva bien con lo popular, porque tampoco se lleva bien con Lali Espósito, digo, o sea, que es otra cosa totalmente diferente al indio, pero que también es popular. Entonces ahí hay un tema que el gobierno le queda muy incómodo, que tiene que ver su vínculo con lo popular. Y lo popular, como bien lo describe la palabra, es muy masivo, y por más de que esté mucho más emparentado a la fuerza política opositora, como es el peronismo, trasciende cualquier fuerza política. Si el gobierno nacional, los libertarios no logran entender eso, difícilmente entiendan la historia de la Argentina. Hacemos una tanda y volvemos. Ahora, visitar Catamarca es más fácil que nunca. Te presentamos Visit Catamarca, la nueva plataforma donde podés planificar tu viaje y comprar paquetes y experiencias directamente de agencias y prestadores. Entrá a Visit Catamarca y empezá tu próxima aventura. Catamarca, más que un paisaje, todos. Catamarca, hermosa por naturaleza. Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Venía rápido, muy rápido, y se le soltó un patín a él que era rey de esta jungla. Se le soltó un patín. Su corazón no era un hotel, aunque corría ese rumor. Y hoy tiene una, entre otras cruces, en este bosque siempre cruel. Dejó un billete que pide a gritos que lo gaste.
Seguimos en el aire de Ecomedios aquí en Lunes otra vez. Seguimos escuchando un milísimo homenaje nuestro indio. de la musicalización, que es siempre un tema polémico en este programa. Sí. O polémico no, de discusión. De discusión, de debate. Sí, hay pulseadas, hay reyertas todos los lunes a ver qué suena, qué no suena. Lunes no hubo... No, acá no hubo Greta. No hubo debate. Sí, escuchamos ahí Etiqueta Negra. ¿Cuál fue el primer tema? Déjame pensar cuál fue el que habías elegido vos. Bueno. Sí, ya sabemos, del indio dice Cultac, sí, ya sabemos. Qué mala memoria. No pusimos Encuentro un ángel amateur. Encuentro un ángel amateur. Bueno, en fin, quedan unos pocos minutos. Sí. Lo vamos a dedicar a hablar de tenemos economía. dos opciones. Sí. O hablamos de lo que queda la parte económica o hablamos de lo que dijo Scaloni en la conferencia, no sé. No me digas que dijo algo una barbaridad, por favor. Tipo, chicos, me parece que Messi no llega. No. Che, me parece que Messi está jodido. Suspendemos el programa. No. Dijo que Messi va a jugar algunos minutos mañana. Bien, perfecto. La mala es que el Dibu Martínez está entrenando sin guantes. Porque tiene el dedo fracturado. Está difícil, ¿eh? Complicado. Bueno, yo me imagino un Juan Musso, hombre de mi ciudad, Juan Musso. ¿Es San Nicolás? Mirá vos. Sí, ¿Es el arquero del Atlético de Madrid. ¿El nicoleño más famoso de la Argentina? No, creo que Manuel Wills me parece que es el más famoso de Argentina. Hoy no. En los 90 sí, hoy ya no. Es San Nicolás, por lo menos. No, sí, hoy debe ser Juan Musso, sí, seguramente. Pero no sé si lo conocen tanto. Hay mucha gente. Hay mucha gente. Vos sabés que hicieron en un medio de San Nicolás, hicieron una encuesta y mostraban las caras y lo conocían más a Manuel Wills, la gente, que a Juan Musso. Sí, tiene sentido. Juan Musso debe tener 20 y pico de años, 25 años, una cosa así. Pero bueno, vamos a la parte económica. Sí, otro que está complicado, además del Dibu Martínez, es un poco la economía. Y un aspecto en particular. En este programa, más de una vez lo hemos comentado, por ahí no tanto en profundidad, así que es una buena oportunidad. Hay algo que ya es tema de conversación en el mundo de la economía desde hace varios meses. Y tiene que ver con lo que se llama en la jerga de los bancos del sistema financiero la mora crediticia. ¿Qué significa? Bueno, su nombre está bastante manifiesto, es los problemas de atrasos que tiene la gente para devolver la plata que pide prestada. Esa es un poco la definición. ¿Y por qué es tema de conversación? Bueno, porque aumentó mucho, especialmente en el último año, todo el 2025 y lo que va de 2026, ese nivel de atraso, es decir, qué cantidad de los pesos o de los préstamos que pide la gente después tiene problemas para ir devolviéndolos. Y hay, si se quiere partir en dos el sistema financiero, tenés los bancos tradicionales, los más conocidos, que te pueden dar desde una tarjeta de crédito hasta un préstamo personal si lo pidieras. Y está la otra parte, que me parece que es lo que vamos a comentar más en detalle hoy, que es la parte de los no bancos que te dan créditos. Es decir, acá tenés billeteras virtuales, bancos digitales, tenés cooperativas, mutuales, tenés fintech, tenés cadenas de electrodomésticos que te financian las compras, cadenas de supermercados, terminales automotrices que te venden un auto financiado también por ellos. Bueno, en fin, tenés todo un universo que un no universo es banco, financiero paralelo, digamos. Sí, exactamente, que no es banco, o por supuesto todo legal, pero tiene algunas características puntuales. Una característica central es que la gente está teniendo mucho más problema que los bancos para devolver esa plata. Fíjense este primer gráfico para quienes nos estén acompañando a través de YouTube. No nos perdamos en tantas líneas, solamente les voy a pedir que sigan la línea roja en este caso, que lo que marca es lo que se llama, como decíamos, irregularidad de carteras, es decir, qué porcentaje del total de los préstamos tienen por lo menos 3 meses de atraso, que es cuando para la estadística oficial eso es considerado un moroso. Fíjense, abril de 2026, último dato, esto es un informe de una consultora, pero en base a datos oficiales, 28,3%, es decir, casi vamos en esta dirección, con esta pendiente que tiene la curva, a que casi un tercio de los pesos que se pide prestado, que la gente pide prestada a este tipo de entidades no los puede devolver o tiene, como decimos, más de 3 meses de problemas para devolverlos. La liñita, lo que sí voy a decir, la liñita que está un poquito más abajo, dice 12%, no se mareen por el tema de las referencias, porque la línea roja tiene como referencia la parte derecha y la línea verde oscura al eje izquierdo, pero bueno, lo que significa es la diferencia entre la morosidad de uno y otro, 28,3% entre los no bancos, 12% entre los que sí son bancos. Entonces fíjate que hay un primer problema ahí. La gente le prefiere seguir pagándole al banco y dejar de pagarle a la billetera, a la cadena de electrodomésticos o lo que fuese. Ahora vamos a ir a las explicaciones, pero esto como una primera
una primera cuestión. Vamos a, siempre acá en base a datos oficiales, pero hay distintas consultoras que están trabajando con este tema. Fíjense esto que nos marca, de cierta forma, si hay un problema de... lo que hace es un análisis más bien de población. En este segundo cuadro que vamos a ver, que está dividido por género y edad. No nos vamos a detener demasiado, pero fíjense que ahí tenés en el rango etario de 18 a 30 años, las personas más jóvenes dentro de la población activa, tenés 27,9% de... Vamos en cantidad mejor. El 39% de los varones de esa edad tienen alguna deuda de este tipo. 38% de las mujeres. Los hombres tienen un poco más. Y va en desaceleración. Es decir, los jóvenes argentinos, hombres y mujeres, son los más endeudados de toda la economía. Un gran problema, porque... son los que tienen menos recursos, menos espalda. Y son los que tienen más desempleo, más porcentaje de desempleo hoy en día y peores sueldos. Son trabajadores activos a los cuales no les alcanza el sueldo en blanco que tienen, exactamente, ¿no? exactamente. O monotributo que tienen, en definitiva. Me parece que ahí está uno de los grandes problemas que tiene este momento la Argentina. Exactamente, y por eso tienen más problemas para devolver su deuda, porque toman esos créditos y después no los pueden devolver. Seguimos adelante. Esto es interesante, eso sí que yo no lo había visto hasta ahora en otro momento, que es una división particular que es por municipios en el conurbano bonaerense. ¿Cómo está en el conurbano la demora a pagar los créditos? Acá se ve una realidad bastante distinta entre municipios como Vicente López, San Isidro, Morón, 3 de Febrero y Ituzaingó, menos del 25%, están por abajo del promedio, y después tenés Merlo, Malvinas Argentinas, Moreno, José Cepaz, Florencio Varela, que van de 34 a 38, bien por encima del promedio. Bueno, acá salta bastante a la luz lo desparejo, lo desigual, lo heterogéneo que es la situación económica dentro del conurbano, con partidos que evidentemente se están llevando la peor parte de todo este proceso y con gente que tiene más problemas para afrontar este tipo de gastos. Esto es una novedad, la verdad no se había estudiado por momentos. Aclaramos una cosa para la parte, digamos, del conurbano. Los que están más en rojo, Varela, José Cepaz, Moreno, son claramente los municipios más pobres de la provincia de Buenos Aires. Sí, o sea, no solamente del conurbano, te diría, son los más pobres y entre los más poblados de la provincia de Buenos Aires. Lo digo porque me parece que es un dato significativo. Absolutamente. Pero después tenés otro, el municipio de Malvinas no es un municipio donde vive generalmente gente de clase media, mucha gente vive, y también está con un nivel de endeudamiento. Porque lo estamos comparando también con Vicente López, ¿no? No, por San supuesto, Isidro. el otro extremo. Ahora, fíjate también, seguimos, nos quedan 2 cuadritos, pero lo vamos a repasar rápido. También es importante decir, bueno, ¿y cuánto debe la gente? Porque una cosa es que te digan, bueno, no sé, debe 80.000 pesos, y otra cosa es lo que en realidad está pasando. Fíjense, les digo que es bastante revelador, por eso me pareció interesante traerlo. Este es más bien un mapa de la Argentina dividido por provincias, pero vamos a leer un poco cuánto debe en promedio la gente en cada provincia. En Tierra del Fuego, 1,1 millones de pesos es la deuda. No es que le debes 100 lucas, 200 a la billetera virtual, a la casa de electrodoméstico. Estamos hablando de un palo 100. 842.000 pesos en Neuquén, 820 en Santa Cruz, casi 800 en la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, en fin, estamos hablando de montos grandes, que es difícil refinanciar también esto, porque no es una cuestión de que uno se sienta, te lo refinancian, tasa amigable y listo. Y eso es precisamente lo último que les quiero mostrar en el último cuadro, que es el tema de la tasa de interés. Esta es la gran explicación de lo que está pasando. Lo único que les voy a pedir, para que no nos mareemos con las líneas, son la que está al fin de todo, cuando dice febrero 2026, que es el último dato disponible, que comparen la que de más abajo y la de más arriba. 35% anual y 144% anual. ¿Qué significa eso? 35% anual es la inflación que había en ese momento, es decir, la inflación anual, y 144% es la tasa de interés de los no bancos que te dan crédito. La tasa de interés nominal anual, el costo financiero termina siendo mucho más alto. Pero ahí, ¿qué se ve? Que las tasas que te están cobrando, que le están cobrando a la gente endeudada, es 4 veces más grande que la inflación. Y si los salarios van por abajo de la inflación, ¿qué nos hace creer que la gente va a poder recuperar su salario de forma tal
que pueda deshacerse de esa deuda. Bueno, en fin, es un poco la radiografía siempre en base a datos oficiales, pero que han laburado muchas consultoras sobre un tema central hoy de la economía, que es la mora crediticia. Última tanda, vamos, volvemos y cerramos este nuevo programa de Lunes Otra Vez. Auspiciaron este programa. Conocé Mi Quilmes Digital, la nueva plataforma integral que facilita trámites y servicios de gestión municipal. Ingresá a mi.quilmes.gov.ar y comenzá a resolver fácil y rápido. Quilmes Gobierno. Seguimos para adelante. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor. Volvió Rosario y sus miles de planes para disfrutar este año. Volvió Rosario. Ahora te toca volver a vos. Te esperamos con un 2026 lleno de sonrisas. Municipalidad de Rosario. ¿Conoces Estación Infancia? Vení a compartir en familia una experiencia diferente para todas las edades. Descubrí Estación Infancia, territorio de juegos y encuentros. Reserva tu pasaje gratuito en sanmartin.gov.ar. En Merlo cuidamos el ambiente. Canjea tus residuos reciclables por bolsas ecológicas. Sumate al programa Ecobolsas de la Municipalidad de Merlo. Ingresá a www.merlo.gov.ar/ambiente circular. Gobierno del Pueblo de Merlo. Gustavo Menéndez, Intendente. Córdoba tiene tantas opciones que muchos la llaman la capital de escapadas todo el año. Un destino preparado para que conectes con la naturaleza cuando quieras. O metas un fin de detox para recargar con el aire sanador de las sierras. Hacer deporte, comer como te mereces, brindar con un gran vino. O vivir Semana Santa pero visitando a un santo de verdad. Un lugar preparado para que puedas disfrutar todo el año. Vení a Córdoba, disfruta más fácil. Agencia Córdoba Turismo, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Si vivís en José Cepaz, tené en cuenta las direcciones y teléfonos de los hospitales. De la Mujer y el Niño, Nelly Quiroga, Montes de Oca 2910, teléfono 02320-353104. Oncológico Victoria Irene Ishi, Avenida Héctor Arregui 501, teléfono 02320-353105. Odontológico María Eva Duarte de Perón, Avenida Hipólito Yrigoyen 3050, teléfono 02320-532780, 11 21 27 6005. Por WhatsApp 11 58 62 39 87. Oftalmológico Juan Domingo Perón, Hipólito Yrigoyen 3028, teléfono 02320-532185. Turnos al 11 31 26 2777. Esa escapada a San Juan aparece cuando alguien de la familia dice: ¿y si vamos a visitar a la tía? Y todos sabemos que no es solo por la tía. Es por ese asado largo de finca, con una puntita de espalda y ricos vinos. Las caminatas entre montañas que te devuelven el aire. O por pedalear juntos en rutas infinitas. Son esas noches en el Teatro del Bicentenario que te erizan la piel y donde renovas tu espíritu en la difunta Correa. Porque en San Juan, cada plan simple se convierte en un gran momento para compartir. Venite a San Juan. El otoño es más lindo. San Juan. Energía única. www.sanjuan.tour.ar. Te presentamos Portal Avellaneda. Ahora podés hacer tus consultas, reclamos y trámites desde donde estés, cuando quieras. Sin filas, sin esperas, rápido, simple y seguro. Entrá a portalavellaneda.mda.gov.ar o descarga la app. Portal Avellaneda. El municipio a un clic. Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Encontranos en X como @HCDiputados, en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA. También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram.
¿Querés empezar a estudiar? Ingresá en aprender.lomasdezamora.gov.ar, una plataforma donde encontrás toda la oferta para abrir nuevas puertas y formarte en tu camino profesional. Municipio de Lomas de Zamora, Gobierno de la Comunidad, Intendente Federico Otermín. En invierno, usa el aire acondicionado en 22 grados para calefaccionar tu hogar. Cuida la energía. Sumate al cuidado del planeta. Edenor. Una mala combustión puede generar monóxido de carbono y poner en riesgo tu salud. Usa solo artefactos habilitados, revisa las instalaciones y asegura una correcta ventilación. El uso seguro del gas empieza en casa. Para más información ingresá en naturshiban.com.ar. El municipio de Moreno pone a tu disposición Moreno Alerta, una app desde donde podrás pedir ayuda policial, de bomberos o del SAME. Desde el momento que pedís ayuda, quedás conectado al centro de monitoreo, que seguirá paso a paso y en tiempo real tu pedido de ayuda. Es muy sencilla y fácil de usar. Bájate la app a tu celu. El municipio a tu servicio. Municipio de Moreno, donde crece la esperanza. Baja un cambio. Un minuto no vale la vida. 73 vecinos mueren por año en accidentes de tránsito. Respetá los límites de velocidad. 60 km por hora en avenidas y 40 en calles. Lo que haces cuando manejás importa. La Plata Capital. Municipalidad de La Plata. ¿Querés más vacaciones? Disfrutá Escobar todo el año, a solo 1 hora del Obelisco. Descubrí un destino con naturaleza, cultura y aventura. Navegá, explorá, viví la magia de sus olores, sabores y colores. Te esperan ferias, festivales y experiencias únicas. Escobar, cerca tuyo. Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente, la mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 10 años sin pagar nada para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo. Llegó a Almirante Brown la telemedicina. Se trata de un sistema que permite realizar consultas médicas clínicas, pediátricas y psicológicas virtuales. Podés usarlo desde la comodidad del hogar las 24 horas sin necesidad de trasladarte. Ingresá a la telemedicina descargando la app Brown Previene o entrando en www.almirantebrown.gov.ar. Todos somos Brown. Seguimos en el aire de Ecomedios. Último tema del Indio. Rapidito, cortito y al pie. Inflación, Werner. Un dato de hoy, salió la inflación de mayo de la ciudad de Buenos Aires, dio 2,1%. ¿Esto es mucho o esto es poco? Bueno, en comparación de los últimos 2 meses, viene siendo menos. Había sido 3% en marzo, 2,5% en abril, 2,1% hoy. Es decir, el dato de hoy correspondiente a mayo. Muy brevemente, el jueves sale el IPC nacional. ¿Qué nos dice esto? Bueno, que muy probablemente el IPC de mayo nacional termine también siendo más bajo. Habíamos tocado un techo de 3,4 en marzo, pasó a 2,6 en abril, probablemente esté en la zona de 2,5, 2,4, no va a ser drástica esa aceleración, pero lo más probable es que pase eso y sin duda es el día que empieza el Mundial, va a quedar medio eclipsado, pero va a ser el dato económico de la semana. Se conoce tipo 3 de la tarde, ¿no? 4 de la tarde. A las 4 de la tarde. Sí, sí. A las 4 de la tarde, estamos en plena presentación del Mundial. A nadie le va a interesar hasta que vaya al supermercado y se dé cuenta de que algo ha pasado. Señoras, señores, nos vemos el próximo lunes. Hasta aquí hemos llegado, hemos transcurrido estas 2 horas de programa de lunes otra vez.
a puro Indio Solari, recordándolo y con otros temas también. La semana que viene lo seguiremos escuchando porque lo vamos a seguir recordando a este ícono del rock nacional. Chau, nos vemos el lunes.